Muy buenas noches, cuervos. Antes de comenzar quería recordarte que en mi canal secundario subimos video reacciones, leyendas épicas, historias de asesinos seriales y mucho más. Así que si quieres apoyarme en este proyecto, el link del canal secundario va a estar en la descripción para que te puedas suscribir y activar la campanita. Adicional a eso, si este video llega a 1000 likes, el próximo video será otro juego prohibido por Dios. Así que si quieres más juegos, comparte el video y dale like para que lleguemos a la meta más rápido. Sin más que decir, comencemos. La vida es algo que inconscientemente siempre damos por seguro. Muchas veces no pensamos en si este respiro que acabas de dar puede ser el último. Algo que sin duda nos ayuda a vivir un poco más tranquilos, pero a su vez nos priva de poder valorarla tanto como realmente deberíamos. Para aquellos arriesgados que no tengan nada que perder o que entiendan que la recompensa vale mucho más que el posible sacrificio, este juego es para ustedes. Entre las hojas del libro del que les he hablado en los juegos del 11º trinar y en el juego del casino, he encontrado este relato que con una letra ya borrosa por el paso del tiempo se puede discernir la palabra vida y la palabra seguridad. Por eso este juego es titulado El juego del seguro de vida. Antes de ir de pleno con el ritual debes entender de qué se trata. Una cosa es saber toda la historia y los riesgos y aún así ser lo suficientemente valiente como para jugarlo, y otra es ser totalmente imprudente como para jugar algo sin saber en lo que te estás metiendo. En el libro habla sobre una entidad cósmica llamada Thoth. Esta entidad es la encargada de acompañar al alma de los vivos hacia su juicio eterno y posteriormente hacia el lugar que merecen, donde estarán 3 vidas mortales siendo agasajados o atormentados para luego ser enviado nuevamente a la tierra hasta que su alma sea lo suficientemente pura como para formar parte de la eternidad misma. Thoth asimismo es nombrado en otras culturas con muchos nombres, pero las que estaban más remarcadas en el papel avejentado del libro eran las palabras Parka y Shinigami, por lo que podemos asumir que Thoth y estas entidades son lo mismo. Thoth es capaz de dividirse de forma ilimitada y posee una conciencia casi omnipresente para poder acompañar a cada mortal de la existencia misma al otro lado. Su labor no es juzgar, así que no debes temerle. Sin embargo, si considera que debes morir antes, con solo un toque de su mano, tu vida se esfumará. Esto lo decide, basado en que es la entidad más antigua del universo. En el mismo instante en el que la vida dio su primer palpitar, sus ojos se abrieron como bolas de fuego llameantes, con el conocimiento de lo que pasó, está pasando y pasará. Y esto es exactamente lo que te interesa para poder traerlo ante ti. Una entidad neutral que tiene el conocimiento del pasado, presente y futuro, y con el poder suficiente como para poder cambiar aquello que no quieres que suceda o deformar aquello que ya sucedió. El mundo cambiaría en un instante sin que nadie lo notara. Quién sabe si esta realidad que vivimos es exactamente la misma que comenzó hace miles de años, o si algunos valientes decidieron invocar a Thoth para cambiar el cauce de la historia hacia aquello que más los beneficiaba. Te explicaré en qué consiste su ritual, el cual tiene un factor de suerte que debes saber aprovechar correctamente. Thoth puede ver cuánto le resta una vida mortal para ir con él, por lo que al invocarlo, él decidirá si tu fuerza vital es suficiente como para dedicarte unos segundos. Si tu esperanza de vida es menor a 5 años, no se aparecerá, al menos no hasta que llegue tu hora. En este juego de vida y mortandad no vas a necesitar ningún otro sacrificio más que tú mismo. Tu vida restante es la moneda con la que pagarás a Thoth. Cada pregunta que le hagas te la podrá responder con lujo de detalles, pero cada una de ellas reducirá 2 años de tu vida. Si por el contrario no es conocimiento lo que buscas y solo quieres algo de valor, el costo sube dramáticamente. Cambiar tu presente te costaría 10 años de vida, cambiar el futuro, 15 años de vida y el pasado, 50 años de vida.
Eso sí, puedes pedir cualquier cosa dentro de las leyes universales y te será dado. El riesgo del juego viene en que si tu vida restante es menor a lo que te costará una acción de Thoth, no solo perderás tu vida en ese instante, sino que Thoth no cumplirá tu solicitud hasta que tu reencarnación se encargue de pagar los años de vida restantes, y no hay registro de que eso haya sucedido alguna vez. Para invocar a Thoth vas a necesitar 12 velas, 6 negras y 6 blancas, un lugar donde no entre ni un rayo de luz, un poco de sal, incienso con un aroma amargo o salvia blanca y una esperanza de vida superior a 5 años. Lo primero que debes hacer es limpiar el lugar donde vas a invocar a Thoth. Te recomiendo estar solo. Encenderás la salvia blanca o el incienso y recorrerás cada esquina de la habitación donde planeas invocar a Thoth para que esté libre de malas energías y el contacto con esta entidad sea lo menos riesgoso posible. Lo siguiente es tomar la sal y hacer un círculo de 90 centímetros de diámetro. Esto no puede detener a Thoth, pero te protegerá en caso de que algún otro tipo de entidad se presente en su nombre. Alrededor del círculo colocarás las 12 velas, intercalándolas de modo que después de una negra esté una blanca, y así sucesivamente. Enciende las velas y que comience el ritual. Su invocación es extremadamente sencilla y pese a que el mantra para invocarlo está en alemán, también dice que puedes decirlo en tu idioma, puesto que esta entidad los conoce todos a la perfección. Así que debes decir lo siguiente 3 veces. Ente de la eternidad, tú que eres el amante de la existencia y maestro de los sabios, te invoco con mi vida como sacrificio. Mi nacimiento fue el 31 de diciembre de 1970 y mi muerte solo tú sabes cuándo será. Te invoco, Señor de la luz y las tinieblas, sacia mis ganas de conocimiento y mi deseo por un nuevo mundo. Si no sucede nada, pese a que hiciste todo al pie de la letra, significa que tu vida restante es inferior a 5 años y eres incapaz de poder invocarle. Si fallaste en algo, el ente que se aparecerá ante ti puede ser cualquier cosa, un alma en pena, un demonio e incluso un ente del bajo astral. En ese punto has fracasado, pero la sal te protegerá. El ritual continuará su curso hasta que las 12 velas se consuman. Solo debes ignorar a esa entidad y no importa lo que te diga ni que te ofrezca. No debes romper el círculo de sal o te enfrentarás a un destino peor que la muerte. Por otro lado, si todo salió bien, el fuego de las velas empezará a danzar de forma muy llamativa hasta que de pronto se comiencen a apagar. Cuando la última vela se apague y quedes a merced de la oscuridad absoluta, Thoth ha llegado frente a ti. No puedes verlo y créeme cuando te digo que así es mejor. El rostro de Thoth por sí solo puede hacerte morir del impacto. Él te saludará con el nombre que te dieron tus padres al nacer y te preguntará para qué lo necesitas. Recuerda que a partir de este momento cualquier tipo de interrogante te costará 2 años de vida, así que trata de mantener tu curiosidad al margen de preguntar cosas que no sean realmente importantes. Asimismo, si deseas cambiar el presente, pasado o futuro, debes decirle de forma muy exacta qué es lo que quieres cambiar y él lo cumplirá al pie de la letra. Yo te recomendaría que sea lo que sea que vayas a modificar, hayas estudiado correctamente si eso te beneficiaría lo suficiente como para jugarte tantos años de vida. Pero también recuerda que no hay límite dentro de las leyes del universo. Desde revivir a alguien fallecido, como cambiar acontecimientos históricos, son posibilidades reales y la gente lo recordará como que siempre sucedió así, incluso tú mismo. Ahora, si solo vienes por conocimiento ante este ente, él te lo dará. 2 años de tu vida no es nada ante un sinfín de sabiduría. Así como Odín dio su ojo por el saber, tú darás una parte de ti también. Por último, no puedes pedir vida eterna ya que eso va en contra de los principios de Thoth, en el que todo lo vivo debe perecer. Pero si solo haces preguntas, si llegas a hacer 5 de ellas y aún sigues vivo, Thoth te propondrá algo más. Si haces que alguien más lo invoque en menos de 7 lunas,
Por cada año que le quita a la otra persona, tú ganarás la mitad en tiempo de vida. Una vez termines tus preguntas y deseos a Todd, y si tu tiempo de vida fue suficiente para pagar todo, solo debes decirle: gracias por tu sabiduría. Pago por ella con mucho gusto y te despido hasta que mi último aliento se haga presente. En ese momento ya no lo escucharás. Se habrá ido y has logrado lo que deseabas. Debes desechar las velas y la sal lo más lejos posible del lugar de la invocación y al finalizar limpiar nuevamente con salvia blanca o incienso. Al salir de la habitación solo recordarás las respuestas a las preguntas que le hiciste, pero si pediste cambiar algo no podrás recordar qué fue, aunque te puedo asegurar que lo has logrado. Este es todo el video de hoy, espero que te haya gustado, te suscribas y compartas para que todos conozcan este juego prohibido por Dios. Recuerda que la meta es solo 1000 likes para subir otro juego prohibido por Dios, y si llegamos, lo subiré sin dudar. De igual manera recordarte que mi canal secundario va a estar en la descripción para que puedas apoyarme suscribiéndote y activando la campanita. Sin más que decir, nos vemos pronto. ¡Cuervos!